Quizás lo más aterrador de enfrentarte a Alex Pereira no es solo cómo te va a noquear en el octágono, sino lo que va a pasar por tu carrera después de que pases por sus manos. Y es que en la lista que vamos a ver a continuación, vamos a identificar un patrón. Y es que no solo te noquea brutalmente, no solo hace trizas tu confianza, sino que cambia por completo tu carrera. Y hasta te hace perder siempre con los siguientes rivales que te enfrentas después de pasar con él. Salvo una excepción que voy a mencionar. Probablemente el ejemplo más emblemático es Israel Adesanya. Antes de enfrentarse a Poatan, Adesanya tenía un récord en MMA de 23-1. En las 185 libras estaba invicto en la UFC. Se le llamaba ya el siguiente Anderson Silva, el heredero del trono, estaba llamado a romper todos los récords. Y es que Adesanya, valgan verdades, ya le había ganado a rivales muy difíciles como Paulo Costa o sobre todo Joel Romero. Además le había quitado el campeonato a un gran campeón como Robert Whittaker. Se hablaba de un indiscutido, una futura leyenda, y es ahí donde se cruza en su camino otra vez Alex Pereira. Y es que para los que no saben, Adesanya y Pereira ya se habían enfrentado 2 veces antes de aquella primera pelea en la UFC, solo que estas 2 veces habían sido en kickboxing. 2 victorias para Pereira, una por decisión y la segunda con un knockout brutal que lo dejó a Adesanya totalmente frío e inerte en el piso. Con todos esos antecedentes es que la UFC trae a Pereira a la organización y le da realmente un fast track para que se pueda enfrentar al nigeriano neozelandés. Y vaya que Pereira aprovechó su oportunidad. En los primeros 4 rounds, si bien Pereira había tenido buenos momentos, Adesanya ya había logrado llevarse la decisión. Pero no es hasta ese 5º round cuando en la esquina le dicen a Alex Pereira: estás a 5 minutos de ser campeón, tienes que ir y noquearlo, que el brasilero sale con todo. Le pierde todo el respeto a Adesanya, le empieza a castigar, leg kicks, ganchos al tronco, ganchos a la cabeza, hasta que finalmente le da, cuando Adesanya ya no tiene espacio para moverse y está con la espalda contra la jaula, y básicamente lo noquea de pie. Knockout brutal para Pereira, y ahí cambia la carrera de Adesanya. Y yo sé que Adesanya le ganó la siguiente pelea y seguramente muchos ya me deben haber puesto algún comentario si es que han visto este video de que no tengo razón. Pero yo les pido que piensen qué pasó con Adesanya después de esta pelea. Sí, le gana la revancha a Poatan, se venga del knockout, pero luego hila una racha de 4 derrotas seguidas. Pierde contra Strickland al campeonato que había recuperado. Y lo pierde en una pelea donde Strickland pues era un underdog escandaloso. Nadie se esperaba que Adesanya pierda contra el norteamericano, y menos de la manera tan dominante que ocurrió. Después vuelve a tener otra oportunidad titular y cae finalizado por Dricus du Plessis. Recordemos un rear naked choke. De ahí pierde con Imavov y de ahí pierde con Pfeiffer. Y estas 2 últimas cae por knockout o bueno, por TKO, pero finalmente son 3 derrotas por finalización más una derrota por decisión. La carrera de Adesanya después de pasar por el gancho izquierdo de Poatan no volvió a ser lo mismo. Y aunque logró vengarse, Izzy nunca más volvió a ser el campeón que era. Yamahal Hill llega a la pelea contra Poatan como un ex campeón que nunca había perdido su título. Y es que Hill le gana el campeonato a uno de los maestros, por así decirlo, de los entrenadores de Poatan, a Glover Teixeira, por cierto, en la última pelea de este brasilero. Y luego, por una lesión del tendón de Aquiles, tiene que vacar su título. Vuelve para el UFC 300, súper confiado, diciendo que iba a noquear a Pereira, que Pereira no se había enfrentado a alguien como él. Y pues, para ser sinceros, era cierto. Pereira no se había enfrentado a alguien con el poder de knockout y la velocidad de ese recto de izquierda de Hill. Pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, ya todos sabemos. Primero tiene esta finalización excepcional que se ha convertido en uno de los highlights probablemente del ciclo de la UFC, donde a Yamahal Hill lo termina humillando. No solo porque lo noquea, sino por la manera en la que lo noquea y los gestos que le hace después. Y de ahí Hill trata de recuperarse contra otro ex campeón como Jiri Prochazka, pero termina teniendo una derrota brutal al estilo Jiri Prochazka. Y de ahí baja un escalón de rival contra Khalil Rountree, pero también pierde vía decisión. Hill, antes de Poatan Pereira, era un ex campeón que nunca había perdido su título, tenía solo una derrota como profesional en las artes marciales mixtas y venía de una racha de victorias impresionante. Después de Poatan, no sabe lo que es el triunfo.
Y si has llegado hasta acá, y espero que sea porque te ha gustado el contenido, hago esta pausa para pedirte que te suscribas al canal. Recuerda que cada suscriptor nos ayuda un montón. La mayoría de ustedes que están viendo el video no son suscriptores, aquí sí que ya saben. Denle clic al botón de suscribirse, regálenos un like y comenten lo que quieran, que yo les voy a responder todo. Y bueno, ya que hemos hablado de Prochazka, veamos qué es lo que le pasó a él. Tenía un récord en MMA impresionante, 29 victorias, 3 derrotas, 1 no contest. Llevaba años invicto, había ganado a N rivales y de grueso calibre como Dominic Reyes o el propio Glover Teixeira, a quien de hecho Jiri Prochazka le termina quitando el título de las 205 libras. Era también un campeón que nunca había perdido su título, y es que así como Hill, Prochazka lo termina vacando ante una lesión que tuvo y que fue complicada, recordemos, una lesión del hombro. Y para muchos, él era, en el momento que Poatan lleva a la división, el verdadero campeón de las 205 libras. Pero ¿qué es lo que pasó? Se encuentran, si no me equivoco, por primera vez en el UFC 295 y Prochazka estaba teniendo una gran pelea hasta que cae en ese gancho izquierdo de Poatan. Prochazka cae prácticamente de rodillas, termina de espaldas y finalizado. Y mucho se habló de que había sido un stoppage un poco rápido. Puede ser, pero cierto es que después de ese gancho Prochazka ya había perdido completamente las piernas. ¿Y qué es lo que le pasó de ahí? Prochazka se recupera, le gana en el undercard del UFC 300, aquel que mencionaba donde Pereira le ganó a Yamaha Hill. Le gana a Alexander Rakic y de ahí se gana una nueva revancha contra Poatan, esta vez en el UFC 303. Pero acá sí, si había quedado alguna duda del triunfo de Alex Pereira, pues se eliminaron por completo. Pereira básicamente lo noquea 2 veces a Prochazka, al final del primer round con un gancho de izquierda y luego al inicio del segundo con un Prochazka que todavía estaba groggy después del zamacón que había recibido, con una high kick a la cabeza y se acabó. ¿Y qué es lo que ha pasado con Prochazka? En realidad, desde su primera derrota con Poatan, tiene un récord de 3-3. Le ganó a Rakic, perdió con Pereira, le gana una nueva pelea, a Yamaha Hill, le gana a Khalil Rountree, pero antes ya había perdido otra vez con Pereira y ahora último perdió su oportunidad contra Carlos Ulberg. Otro campeón que después de pasar por las manos de Poatan no vuelve a ser el mismo. Ahorita les voy a hablar de uno controversial, Sean Strickland, y acá vuelvo a la época de 185 libras de Poatan. Strickland venía con un excelente récord, de hecho tenía una racha de victorias también impresionante y había hablado con muchísima confianza de qué es lo que le iba a hacer al brasilero. Básicamente lo que dijo en toda la previa es que la única ventaja que tenía Pereira es que era un espécimen de ser humano, un brasilero muy grande y que por eso podía pelear así como parado, pero que no iba a poder hacer nada contra el boxeo de Sean. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Poatan estuvo marcando el ritmo, midiendo a Sean, hasta que le tiró el gancho de izquierda y Sean patas arriba. Se trata de parar, le mete Poatan 2 rectos de derecha, porque muchos no notan, pero Pereira le da 2 rectos de derecha. Y con esto se acabó la pelea. Y sí, yo sé que Sean Strickland se acaba de coronar campeón. En el momento que grabo este video le ha ganado a Khamzat Chimaev, pero no logró tener una racha de victorias igual de interesante. Tiene un récord de 4-2 después de Poatan, donde perdió 2 veces con Du Plessis y de hecho su siguiente pelea después de enfrentarse al brasilero pierde contra Cannonier. Lo que pasa es que Strickland sí tiene el tiempo de tener victorias importantes, sobre todo aquella contra Israel Adesanya, pero nunca volvió a hilar una racha de victorias como le pasó a todos los rivales antes mencionados de Pereira. Y el último de que quiero hablar es probablemente una de las finalizaciones más salvajes de Poatan en las artes marciales mixtas. Khalil Rountree Jr. Antes de la pelea, Rountree no es que tenía un récord impresionante, pero tenía una racha de 5 victorias seguidas, había finalizado a prácticamente todos sus últimos 4 rivales y entraba con muchísimo hype, porque Rountree finalmente se había convertido en el kickboxer que todos decían que él iba a ser, sobre todo después de que había tenido aquel triunfo contra Gokhan Saks. Pero se encontró en Poatan, un rival que estaba en otro nivel. Poatan lo desmanteló a lo largo de toda la pelea, recibiendo algunos golpazos, sí, pero termina mandándolo a Rountree de cara al piso, ya recordemos las imágenes brutales, y de ahí Rountree no ha podido hacer mucho. Le ganó a Yamaha Hill, pero cayó noqueado de manera brutal contra Jiri Prochazka. Rountree, así como todos los demás, no ha vuelto a hilar una racha de victorias, y es que parece que pasar por Poatan
no solo te lastima en la pelea, sino que te deja marcado por el resto de tu carrera.